Lección 1. Viaje a Jamaica. Jamaica es una isla muy hermosa con muchas actividades. Tengo muchas ganas de ver el mar Caribe. Sin duda deberías visitar las cataratas de Dunes River en 8 Ríos. He oído que escalar la cascada es una experiencia fantástica. También deberías explorar los animados mercados de Montego Bay. Quiero comprar artesanías locales y especias frescas. La gente de allí es muy amable y muy servicial. Es seguro caminar por la ciudad durante el día. Sí, pero siempre debes alojarte en las principales zonas turísticas. ¿Qué comida me recomiendan probar durante mi estancia allí? Tienes que probar el pollo jerk con arroz y frijoles. También buscaré frutas tropicales frescas en el mercado. El tiempo será muy cálido y muy soleado. Llevaré mi traje de baño y mucha protección solar. No olvides traer una cámara para tomar fotografías. Quiero inmortalizar cada instante de mis vacaciones tropicales. Voy a imprimir tus billetes de avión ahora mismo. Gracias por tus excelentes consejos de viaje, John. Espero que tengas un viaje maravilloso y seguro. Lección 2. Aprendizaje de idiomas. Es importante practicar inglés todos los días. Intento leer libros y ver películas en inglés. Debes anotar las palabras nuevas y corregirlas inmediatamente. Me temo que olvidaré lo que he aprendido. La repetición es la mejor manera de retener la información en la mente. A veces me siento muy tímido cuando hablo con los demás. Cometer errores es una parte natural del proceso de aprendizaje. Quiero sonar más como un hablante nativo pronto. Concéntrate en tu pronunciación y en el ritmo de las palabras. Podemos practicar una breve conversación sobre la vida cotidiana. Podemos hablar sobre tus planes para el próximo fin de semana. Planeo visitar a mi abuela y ayudarla a cocinar. Esa es una excelente manera de practicar el uso de los tiempos pasados. Intentaré usar 5 palabras nuevas durante nuestra conversación. Escucharé atentamente y le daré mi opinión. Gracias por tener tanta paciencia con mi progreso. Estás mejorando muy rápido porque trabajas muy duro. Me siento más segura cada vez que tenemos una clase. Les daré una tarea para que la completen antes del lunes. Lección 3. Habilidades de liderazgo. Este puesto requiere una persona con sólidas habilidades de liderazgo. Siempre me ha gustado asumir la responsabilidad de mi equipo. ¿Qué medidas has tomado para desarrollar tus habilidades de liderazgo? Últimamente, he estado participando en varios talleres profesionales. Eso demuestra una gran iniciativa y dedicación. También leí muchos libros sobre gestión empresarial exitosa. ¿Cómo se gestiona un conflicto entre dos empleados? Escucho a ambas partes y busco una solución justa. La comunicación es la herramienta más importante para cualquier líder. Estoy de acuerdo en que tener expectativas claras ayuda a evitar muchos problemas. Necesitamos a alguien que pueda inspirar a otros a trabajar duro. Predico con el ejemplo y siempre mantengo una actitud positiva. ¿Has gestionado alguna vez un proyecto de gran envergadura? Gestioné la campaña de marketing anual de mi anterior empresa. Los resultados de esa campaña fueron realmente impresionantes. Estoy preparado para asumir más retos en esta empresa. Discutiré su solicitud con los directores senior. Gracias por la oportunidad de compartir mi experiencia. Me pondré en contacto con usted la semana que viene para comunicarle nuestra decisión final. Lección 4. Opciones para la cena. Necesitamos comprar más verduras para la próxima semana.
Añadiré zanahorias, cebollas y lechuga a la lista. No olvides incluir pollo y pasta como opciones para la cena. También deberíamos comprar ajo y aceite de oliva. Quiero preparar una comida saludable el martes por la noche. Podemos preparar una ensalada grande con pechuga de pollo a la parrilla. Eso suena a un plan muy delicioso y nutritivo. Tenemos suficiente salsa de tomate para el plato de pasta. Nos queda un frasco, pero deberíamos comprar otro. Hoy comprobaré el precio del pescado fresco. El pescado es una excelente fuente de proteínas para nuestra dieta. Espero que el supermercado tenga ofertas en limones orgánicos. Los limones aportan un sabor muy agradable a muchos platos diferentes. Sacaré las bolsas reutilizables del armario pequeño. Es importante reducir nuestro uso de bolsas de plástico. Estoy listo para ir a la tienda ahora mismo. Yo conduciré mientras tú revisas la lista. Creo que tenemos todo lo que necesitamos para la semana. Te ayudaré a llevar las bolsas pesadas adentro más tarde. Lección 5, sección de cocina. Esta tienda tiene una selección muy amplia de muebles. Me gusta mucho el estilo de estas mesas de comedor modernas. La calidad de la madera parece ser muy alta. Necesito encontrar platos nuevos para mi apartamento. Eso suena interesante. Exploraré la sección de cocina la próxima vez. Allí tienen cuencos y vasos de cristal muy coloridos. Estoy buscando una cafetera nueva para mi oficina. Este modelo es muy popular y muy fácil de usar. Leeré el manual para ver las características especiales. Puede preparar tanto café expreso como café negro normal. Eso es justo lo que necesito para mi rutina matutina. También deberíamos fijarnos en las toallas suaves que hay al fondo. Mis toallas actuales son muy viejas y necesitan ser reemplazadas. Estas toallas azules son muy suaves y muy gruesas. Compraré 4 para el baño de invitados. La cola en la caja no es muy larga. Deberíamos pagar ahora antes de que la tienda se llene demasiado. Estoy muy contenta con los artículos que encontramos hoy. Te ayudaré a meterlos en las bolsas de la compra. Lección 6. Comparación de tiendas. Nuestro televisor actual es muy pequeño y muy viejo. Quiero comprar un televisor inteligente con una pantalla grande. Deberíamos comparar los precios en diferentes tiendas de electrónica. Reunámonos el sábado y comencemos nuestra comparación de tiendas de electrónica. Podemos visitar las 3 tiendas más grandes de la ciudad. Voy a consultar las reseñas en línea para encontrar las mejores marcas. Algunas tiendas ofrecen una mejor garantía que otras. Una garantía prolongada es muy importante para los aparatos electrónicos caros. Quiero comprobar la calidad de la imagen con mis propios ojos. También deberíamos preguntar por el costo del envío a domicilio. Algunas empresas ofrecen instalación gratuita para nuevos clientes. Eso nos ahorraría mucho tiempo y esfuerzo. Llevaré mi cuaderno para anotar los precios. Debemos encontrar un televisor que se ajuste a nuestro salón. Mediré el espacio en la pared esta noche. Tengo muchas ganas de ver películas en una pantalla mejor. Mejorará mucho nuestra experiencia de cine en casa. Te llamaré el sábado por la mañana para empezar. Estaré listo para partir a las 10 en punto. Lección 7. Discurso inaugural. Abraham Lincoln fue un líder muy sabio y poderoso. Sus discursos siguen siendo estudiados por muchas personas hoy en día. Habló sobre la tragedia de la Guerra Civil estadounidense. Ambas partes sufrieron mucho durante ese difícil periodo. Todos temían la guerra y todos intentaban evitarla.
Mientras pronunciaba el discurso inaugural, expresó su esperanza de que llegara la paz. Quería sanar las heridas de toda la nación. Sus palabras estaban llenas de compasión y de un deseo de unidad. Es una obra de literatura histórica muy conmovedora. ¿Por qué se prolongó la guerra durante tanto tiempo? Existían profundos desacuerdos sobre muchos temas sociales. La historia nos enseña que la paz requiere mucho trabajo. Lincoln no vivió para ver la reconstrucción completa. Su legado sigue siendo una parte muy importante de nuestra identidad. Mi próximo ensayo tratará sobre su filosofía política. En el archivo de la escuela se pueden encontrar muchos documentos originales. Mañana iré allí para comenzar mi investigación primaria. Me gustaría leer su artículo cuando esté terminado. Compartiré el primer borrador con ustedes la próxima semana. Lección 8. Términos de discusión. Buenos días, me alegra que podamos hablar de las condiciones. Gracias por venir a verme hoy al departamento. ¿Qué le preocupa del precio del alquiler mensual? Quiero saber si el precio incluye la factura del agua. Sí, el agua y la recogida de basura están incluidas en el alquiler. Eso me resulta muy útil para planificar mi presupuesto mensual. Debes pagar las facturas de electricidad e internet por separado. ¿Existe alguna norma específica sobre la presencia de mascotas en el edificio? Se admiten perros pequeños, pero deberá abonar un depósito. Tengo un gato pequeño que es muy tranquilo y limpio. Un gato está perfectamente bien siempre y cuando se quede dentro de casa. ¿Cuándo vence el pago del alquiler cada mes? Por favor, pague el alquiler antes del primer día del mes. ¿Puedo pagar mediante transferencia bancaria online? Sí, esa es la forma más eficiente de pagarme. Estoy muy interesado en firmar el contrato hoy mismo. Prepararé los documentos legales para su firma. Tengo muchas ganas de mudarme el próximo fin de semana. Te daré las llaves en cuanto terminemos. Lección 9. Encontrar la ubicación. La nueva biblioteca tiene una colección de libros muy extensa. Quiero encontrar un lugar tranquilo para estudiar para mis exámenes. Es fácil encontrar la biblioteca desde aquí. Sí, está muy cerca y es imposible no verlo. Camina por esta calle hasta llegar al parque principal. Debo girar a la izquierda o a la derecha en la fuente grande. Debes girar a la derecha y pasar por delante de la oficina de correos. El edificio es moderno, parece muy antiguo. Es un edificio muy moderno con muchos ventanales de cristal. Espero que tengan una buena sección para idiomas extranjeros. Allí tienen libros en más de 20 idiomas diferentes. Eso es perfecto para mis estudios de inglés y español. La biblioteca también dispone de ordenadores gratuitos para el público. Llevaré mi propio ordenador portátil para usar su internet. Dentro hay una pequeña cafetería por si te entra hambre. Iré allí esta tarde para explorar el lugar. Es una adición muy hermosa para nuestra ciudad. Gracias por sus instrucciones tan claras y sencillas. Me complace ayudarte a encontrar el camino. Lección 10. Especies inusuales. Charles Darwin fue un científico y explorador muy famoso. Viajó a muchas islas para estudiar la fauna local. En su viaje encontró muchas especies de aves inusuales. Varias de estas aves parecían estar estrechamente emparentadas entre sí. Pero se diferenciaban en la forma de sus pequeños picos. Esta observación le ayudó a desarrollar la teoría de la evolución. El entorno influye en cómo cambian los animales a lo largo del tiempo. Es asombroso cómo la naturaleza se adapta a diferentes desafíos.
Estas aves son conocidas actualmente como los pinzones de Darwin. Aún quedan muchas de estas aves en las islas hoy en día. Sí, los científicos siguen visitando las islas para estudiarlas. Debemos proteger su hábitat de los efectos de la contaminación. La conservación es muy importante para la supervivencia de las especies raras. Quiero ver una fotografía real de estas aves tan singulares. En la habitación contigua hay una pantalla grande con un vídeo. Vayamos allí para aprender más sobre su historia. Leeré los carteles informativos que hay a lo largo del pasillo. Este museo es un lugar muy educativo para todos. Compraré un libro de biología a la salida. Lección 11. Ceñirse a la lista. Es muy fácil gastar demasiado dinero en el centro comercial. Suelo comprar cosas que realmente no necesito. Lo mejor es ceñirse a la lista y no ceder. Se necesita práctica, pero con el tiempo lo lograrás. Solo debes llevar contigo el dinero en efectivo que piensas gastar. Esa es una muy buena manera de limitar mis gastos diarios. No mires los artículos que no están en tu lista. Pero los anuncios son muy atractivos y muy llamativos. Las empresas de marketing quieren que gastes tu dinero rápidamente. Intentaré ser una compradora más cuidadosa e inteligente. Te sentirás mucho mejor cuando veas tus ahorros. Quiero ahorrar dinero para comprarme un portátil nuevo este año. Entonces debes ser muy disciplinado con tu presupuesto semanal. Voy a anotar cada centavo que gaste cada día. Controlar tus gastos es un hábito muy eficaz. Gracias por sus sabios y útiles consejos financieros. Estoy seguro de que podrás alcanzar tu meta muy pronto. Comenzaré mi nuevo plan de ahorro mañana por la mañana. Revisaré tu progreso a finales de mes. Lección 12. Parques canadienses. Canadá cuenta con algunos de los parques más hermosos del mundo. Quiero ver las montañas y los grandes lagos azules. Allí habitan muchos tipos diferentes de animales salvajes. Estos 4 parques nacionales canadienses abarcan una gran superficie. Representan una superficie de 14.300 millas cuadradas. Los 4 parques están ubicados en las montañas rocosas. En el cielo se pueden ver osos, alces y muchas águilas. Es posible acampar en los parques durante el verano. Sí, pero debes reservar tu plaza con muchos meses de antelación. Quiero hacer senderismo por los senderos cercanos a los glaciares. Debes traer ropa de abrigo porque hace mucho frío. El aire en las montañas es muy fresco y muy limpio. Es un lugar perfecto para los amantes de la naturaleza. ¿Cómo nos desplazamos entre las diferentes zonas del parque? Deberías alquilar un coche para verlo todo a tu ritmo. Buscaré un mapa de toda la cordillera. Podemos planear un viaje de 2 semanas para el próximo mes de julio. Tengo muchas ganas de visitar un lugar tan natural. Buscaré los mejores hoteles cerca de la entrada del parque. Lección 13. El espacio de verano. Alexander Graham Bell es famoso sobre todo por el teléfono. Pasó muchos veranos en la provincia de Nueva Escocia. Vivía en una hermosa isla llamada Cabo Bretón. La isla le recordaba a Beth su país natal, Escocia. Ahora tenía tiempo durante el verano para hacer su trabajo. Allí realizó numerosos experimentos con cometas y aviones. Le encantaba el ambiente tranquilo de la costa canadiense. Es importante que un científico disponga de un espacio tranquilo. Su casa es ahora un lugar histórico nacional muy popular. Pueden los turistas visitar la casa donde vivió y trabajó. Sí, hay un gran museo dedicado a su vida.
Era un hombre muy creativo con muchos intereses diferentes. También trabajó muy duro para ayudar a las personas sordas. Ni su madre ni su esposa podían oír. Esta conexión personal influyó en muchos de sus inventos. Quiero ver los modelos originales de sus primeras máquinas. Podemos visitar el museo durante nuestras próximas vacaciones de verano. Nueva Escocia parece un lugar muy interesante para visitar. Reservaré una visita guiada al sitio histórico para nosotros. Lección 14. Objetos de la abuela. Has encontrado muchas cosas interesantes en esas cajas viejas. Mi abuela me dijo que me quedara con lo que quisiera. ¿Te dio algún consejo específico sobre estos artículos? Dijo que todo era basura y que no tenía mucho valor. Creo que este viejo reloj es en realidad una antigüedad muy rara. Sigue funcionando perfectamente después de tantos años en la oscuridad. Este libro de cartas antiguas es también un gran tesoro. Fueron escritas por mi abuelo durante la Primera Guerra Mundial. Deberías conservar estos objetos para recordar la historia de tu familia. Las limpiaré con cuidado y las pondré en un estante. La historia es más personal cuando proviene de tus familiares. Me alegra mucho no haberlos tirado. Algunas personas no se dan cuenta del valor de su propio pasado. Algún día de estos les enseñaré estas cartas a mis hijos. Esa es una manera maravillosa de transmitir las historias de tu familia. ¿Tienes algún tesoro antiguo en tu casa, John? Tengo una cámara antigua que perteneció a mi padre. Deberías traerlo la próxima vez que me visites. Te voy a enseñar cómo usarlo para tomar una foto. Lección 15. Taxis disponibles. Lamento mucho que su vuelo haya llegado tan tarde. Me preocupaba no encontrar cómo volver a casa. Por suerte, había taxis disponibles en la salida principal. Así que no tuve que esperar mucho tiempo en la fría noche. El aeropuerto suele estar muy concurrido a esta hora del día. El taxista fue muy educado y condujo con mucha precaución. Tuviste que pagar un precio muy elevado por el viaje. La tarifa fue razonable porque utilicé una aplicación móvil. La tecnología hace que viajar sea mucho más fácil que en el pasado. Estoy muy cansado y quiero irme a dormir ahora. Llevaré tu maleta pesada hasta la puerta principal. Gracias por esperarme a estas horas, John. Quería asegurarme de que llegaras a casa sano y salvo. Te llamaré mañana después de haber descansado un rato. Por favor, duerme bien y no te preocupes por tu trabajo. Espero que el tiempo mejore para mi próximo vuelo. El pronóstico dice que mañana brillará el sol. Son muy buenas noticias para mis planes de fin de semana. Te veo en la oficina el lunes por la mañana. Lección 16. Cocinar más fácilmente. Últimamente, he estado cocinando en casa mucho más a menudo. ¿Qué pequeña compra te ha facilitado la tarea de cocinar? La semana pasada compré un pelador de verduras muy afilado. Un buen pelador puede ahorrarte mucho tiempo de preparación. Es mucho más rápido que usar un cuchillo de cocina normal. Hace poco, compré una pequeña báscula digital para hornear. Medir los ingredientes por peso es mucho más preciso. Ahora mis pasteles tienen un sabor mucho mejor que antes. También quiero comprar una prensa pequeña para ajo fresco. Es una herramienta muy útil para hacer salsa para pasta. Los utensilios de cocina no tienen por qué ser muy caros. En la cocina, las herramientas sencillas suelen ser las más útiles. Me encanta aprender nuevas recetas en Internet todos los días.
Cocinar es un pasatiempo muy relajante después de un largo día de trabajo. Te invitaré a cenar para que pruebes mi nuevo plato. Me encantaría probar su comida casera. Prepararé todo para nosotros el próximo viernes. Yo traeré un postre recién hecho para compartir. Espero pasar una velada muy agradable. Lección 17. Expresar interés. Deberías estar muy orgullosa de tu nueva oferta de trabajo, Anna. Quiero solicitar algunos beneficios más antes de firmar. Eso puede marcar una gran diferencia en tu vida diaria. Quiero solicitar 2 días adicionales de vacaciones. También manifestaste tu interés en esos beneficios. Los mencionaré durante mi reunión con el gerente. También deberías preguntar sobre la posibilidad de trabajar a distancia. Trabajar desde casa un día a la semana sería perfecto. Muchas empresas modernas son muy flexibles con sus horarios. Me da un poco de miedo pedir más dinero. Usted posee muchas habilidades valiosas para esta empresa. Seré profesional y muy clara respecto a mis necesidades. Es mejor negociar ahora que esperar a más tarde. Gracias por su apoyo y sus valiosos consejos. Te mereces un contrato que te haga sentir muy feliz. Te llamaré después de la reunión para darte las novedades. Estoy seguro de que obtendrás un muy buen resultado. Ahora me siento mucho más preparado para la conversación. Esperaré tu llamada esta tarde, Ana. Lección 18, pasillo 5. Este supermercado es muy grande y un poco confuso. He encontrado la harina y los huevos orgánicos frescos. Perfecto, ¿me puedes enseñar dónde está el azúcar blanco? Por supuesto, está en el pasillo 5, al lado de la harina. También necesito encontrar chocolate negro para el pastel. Todos los ingredientes para hornear se encuentran en la misma zona. ¿Hay alguna oferta de mantequilla esta semana en esta tienda? Sí, si compras 2 paquetes, obtienes un descuento. Me llevaré 2 paquetes porque horneo muy a menudo. También deberíamos comprar algunas fresas frescas para decorar la parte superior. Se encuentran en la sección de frutas y verduras en la parte delantera. Espero que estén dulces y muy maduros hoy. Revisaré las etiquetas para ver las fechas de caducidad. Es importante utilizar los ingredientes más frescos para hornear. Nuestra tarta será la mejor de la fiesta de mañana. Estoy muy emocionado de comenzar los preparativos esta noche. Te ayudaré a mezclar la masa en la cocina. Gracias por ayudarme a comprar estos artículos. Te veo en la caja en 10 minutos. Lección 19. Un desayuno delicioso. Tengo mucha hambre después de nuestra larga caminata de esta mañana. El menú de esta cafetería tiene muchas opciones estupendas. ¿Qué le gustaría pedir para desayunar? Me gustan los huevos con bacon y algunas frutas frescas de temporada. Eso suena delicioso y muy saciante para hoy. También tomaré un vaso grande de zumo de naranja. Prefiero comer panqueques con mucho jarabe de arce. ¿También quieres un café caliente? Sí, una taza de café solo es perfecta para mí. El ambiente aquí es muy acogedor y muy tranquilo. Es un lugar estupendo para comenzar nuestro fin de semana festivo. Quiero visitar el museo local después de terminar de comer. Allí hay una nueva exposición sobre historia antigua. Me gusta aprender sobre cómo vivía la gente en el pasado. Nuestra comida está llegando a nuestra mesa en este preciso momento. Todo tiene un aspecto muy fresco y huele muy bien.
Pagaré la cuenta como un detalle especial para ti. Eso es muy amable de su parte, muchas gracias. Me complace compartir esta mañana con ustedes. Lección 20. El trabajo duro. Ya he terminado de corregir tu proyecto final de historia, Anna. Pasé muchas horas investigando en la biblioteca municipal. Bueno, primero quería reconocer su arduo trabajo. Quería asegurarme de que todos mis datos fueran correctos. Su dedicación al tema me resulta muy evidente. El tema de la revolución industrial me pareció muy interesante. Explicaste los cambios sociales de una manera muy sencilla. También incluí varios mapas y algunas fotografías antiguas. Esos recursos visuales hicieron que tu presentación fuera mucho más efectiva. Estoy muy contento de recibir una calificación tan positiva. Tienes un talento natural para analizar acontecimientos históricos. Espero estudiar historia en la universidad el próximo año. Definitivamente deberías solicitar la beca pronto. Le pediré una carta de recomendación. Sería un honor para mí escribirte una carta, Anna. Gracias por su constante orientación durante este semestre. Es un placer tener un estudiante tan dedicado. Seguiré esforzándome en todas mis clases. Espero con interés ver tu futuro éxito académico. Lección 21. Flores de primavera. Por fin el tiempo está mejorando mucho esta semana. Me alegra mucho que el invierno por fin haya terminado. Yo también, me encanta la primavera, sobre todo cuando florecen las flores. Las flores de cerezo son muy bonitas y de un rosa intenso. Puedo oír el canto de los pájaros en los altos árboles verdes. Hoy todo se siente muy fresco y lleno de vida. Pronto deberíamos hacer una larga excursión por las montañas. Quiero tomar algunas fotos de las flores silvestres de allí. Creo que la primavera es la mejor época para la fotografía al aire libre. ¿Tienes algún tipo de flor favorita, John? Me encanta el color amarillo brillante de los girasoles. Prefiero el dulce aroma de las flores de jazmín blanco. La naturaleza tiene muchísimos colores diferentes que mostrarnos ahora. Me hace sentir con mucha energía y muy feliz. Deberíamos sentarnos en este banco y disfrutar de las vistas. Es una idea muy tranquila para una tarde de viernes. Traeré agua de la fuente para todos. Gracias, hoy hace bastante sol. Voy a disfrutar del aire fresco unos minutos más. Lección 22. Esquí alpino. Las montañas que aparecen en el vídeo parecen muy empinadas y peligrosas. Se puede esquiar cuesta abajo a gran velocidad. A muchas personas les resulta muy emocionante el esquí alpino. Requiere mucho equilibrio y mucho coraje. Me daría demasiado miedo ir tan rápido en la nieve. Los esquiadores profesionales practican durante muchos años para garantizar su seguridad. Utilizan cascos y gafas especiales para protegerse. El paisaje en las altas montañas es absolutamente impresionante. Prefiero quedarme en la cabaña con un chocolate caliente. Esa es una forma mucho más segura de disfrutar de la temporada del invierno. ¿Alguna vez has intentado esquiar en una pequeña colina? Fui una vez cuando era muy pequeña y estaba en la escuela. Me gustaría saber si la cuesta no es demasiado empinada. Podríamos tomar una clase para principiantes juntos el próximo enero. Eso suena a un plan de invierno divertido y muy activo. Buscaré una estación de esquí que esté cerca de nosotros. Voy a consultar los precios de alquiler del equipo. Espero que no nos caigamos demasiadas veces. Tendré mucho cuidado mientras aprendo esta nueva habilidad.
Lección 23. Quirófano. Debemos asegurarnos de que todos los instrumentos estén completamente esterilizados. He revisado la lista y ya está todo listo. El médico y las enfermeras estarán ocupados en el quirófano. Pronto se prepararán para operarme. Por favor, compruebe la frecuencia cardíaca del paciente una vez más. El paciente se encuentra estable y listo para el procedimiento. Debemos trabajar con rapidez y con mucha concentración. Le ayudaré con las herramientas durante la operación. La comunicación clara es vital en este entorno de alta presión. Estoy dispuesto a seguir todas sus instrucciones médicas. La cirugía debería durar aproximadamente 2 horas. Durante ese tiempo, controlaré la respiración del paciente. Contamos con un equipo muy cualificado trabajando con nosotros hoy en día. Tengo confianza en nuestra capacidad para ayudar a esta persona. Comencemos con los preparativos finales para la cirugía. Voy a encender las luces especiales de la habitación ahora. Hoy todos deben mantener la calma y actuar con gran profesionalidad. Estoy listo para comenzar cuando usted lo esté, doctor. Ahora guiaré al equipo en el primer paso. Lección 24. Nuevos lugares. He estado pensando en nuestras próximas vacaciones juntos. Por supuesto que me encanta explorar nuevos lugares contigo, John. ¿Qué destino tienes en mente para nuestro próximo gran viaje? Me gustaría visitar las ciudades históricas de Italia. Me parece una idea maravillosa y muy romántica. Podemos ver las ruinas antiguas y comer una pasta deliciosa. Quiero visitar los museos de la ciudad de Florencia. También deberíamos dar un paseo en barco por la ciudad de Venecia. Italia tiene una historia muy rica y una cultura hermosa. Hoy empezaré a buscar los mejores precios de vuelos. Deberíamos viajar en primavera, cuando no hace demasiado calor. Esa es una forma muy inteligente de evitar las grandes multitudes. Buscaré un hotel pequeño cerca del centro de la ciudad. Quiero aprender algunas palabras básicas en italiano antes de irnos. Aprender el idioma local es una muestra de mucho respeto. Compraré un pequeño libro de frases para que lo estudiemos juntos. Lo pasaremos de maravilla explorando un nuevo país. Estoy muy ilusionada por empezar a planificar este viaje. Ahorraré algo de dinero cada mes para nuestras vacaciones. Lección 25. Panadería casera. Siempre has sido una pastelera con mucho talento, Anna. Estoy pensando en montar una panadería casera este verano. Eso suena delicioso. ¿Cómo piensas empezar? Comenzaré vendiendo mi pan en el mercado local. También deberías crear una página en redes sociales para recibir pedidos. Esa es una excelente manera de llegar a más gente en la ciudad. Puedo ayudarte a diseñar un logotipo profesional para tu marca. Gracias, sería un regalo muy útil para mí. ¿Cuál será el nombre de tu nuevo pequeño negocio? Estoy pensando en llamarlo Los Dulces Placeres de Ana. Es un nombre muy pegadizo y fácil de recordar para una panadería. Quiero centrarme en utilizar únicamente ingredientes saludables y orgánicos. Muchos clientes prefieren comprar alimentos frescos y de alta calidad. Hornearé todo en mi propia cocina todas las mañanas. Debes consultar las leyes locales sobre la venta de alimentos desde casa. Mañana llamaré a la oficina del ayuntamiento para pedir consejo. Estoy seguro de que su negocio será un gran éxito. Te daré una muestra gratuita de mi nuevo pastel. Seré tu primera y más fiel clienta, Ana.